Cordial saludo, un afectuoso abrazo de luz y amor para cada uno de ustedes. Si estás viendo este video y acercándote a esta información es porque posiblemente esté trascendiendo fronteras en su expansión de conciencia y se ha dado cuenta que las creencias transmitidas en las diferentes organizaciones, establecimientos y filosofías de vida no explican su realidad actual. Además, se puede sentir sin norte, sin motivo existencial. Esta terapia mediante la hipnosis clínica regresiva para sanar desde adentro y avanzar en su expansión de conciencia requiere de un trabajo interno e ir avanzando en el camino de la evolución espiritual, para lo cual este video burbuja de luz número 1 veremos lo que el paciente realiza antes de su sesión de hipnosis interdimensional. Entiéndase camino espiritual sinónimo de avanzar en la expansión de conciencia. Voy a abordar 4 aspectos fundamentales en este video: el proceso de una sesión de hipnosis interdimensional, luego una breve reseña de la historia de esta quinta humanidad, a continuación el compromiso vital del paciente en el trabajo interno para alcanzar sus metas y los requisitos esenciales para llevar a cabo la hipnosis clásica. Comenzamos. Primero, ver varios videos de hipnosis clínica regresiva interdimensional. Depende del conocimiento de cada paciente. Si el paciente no conoce nada de esta terapia, ni de lo que es un ser humano, de su potencial y de la historia de la humanidad, recomiendo que vea entre 25 y 30 videos con el objetivo de que adquiera parte de la historia y comprenda el proceso dentro de una sesión. Dicho proceso básicamente es: 1. Aseguramiento de la sesión. 2. Ir a una vida pasada del paciente o situación donde se evidencian las entidades que controlan al paciente en su día. 3. Ir al tiempo actual del paciente, comprobar que también es controlado y manipulado. Verificar el árbol de entidades hasta llegar a la jerarquía y determinar que tienen el humano luz del paciente. 4. Desplazamiento al planeta de la jerarquía, recuperar todos los humanos luz, eliminar o transformar las entidades, los planetas y sus pertenencias. 5. Limpieza de la casa del paciente, retiro de implantes, contratos, engramas del paciente, limpiar gen reptil, repotencializar gen luz. 6. Construir una burbuja personal, nombrar el humano luz del paciente y darle su dimensión. 7. Mensajes de luz para el paciente. Aspecto número 2. Un breve relato de la historia de esta quinta humanidad. El ser luminoso está explorando la dimensión tridimensional, víctima de controladores que toman su energía endoplasmática y lo reenvían a múltiples reencarnaciones. Un conjunto de seres de luz optó por adentrarse en el dominio tridimensional. Su objetivo era experimentar la sensación de estar separados y distantes entre sí. Para llevar a cabo esta experiencia, crearon un universo material en el cual podrían encarnar en formas sustentadas por materia. Con el fin de sostener este vasto cosmos, el infinito creador creó una forma de energía denominada la matriz, que difiere naturalmente de la energía de los seres luz o la energía espiritual. La energía espiritual es energía positiva de amor y contrasta con la energía de la matriz, la cual representa la negatividad. El Creador infinito dotó a la matriz de su propia conciencia y le brinda directrices para configurar el universo material en el que los seres luminosos encarnarán. Sin embargo, la matriz modela el cosmos de manera opuesta a la esencia de estos seres de luz. El resultado es una narrativa donde el ser luminoso, ser de luz, se encuentra atrapado en un ciclo de reencarnaciones debido a controladores que explotan su vitalidad energética, forzándolos a reencarnar repetidamente. Este ciclo de experiencias, marcado por la influencia de la matriz y los controladores, presentan un desafío espiritual fundamental que los seres luminosos deben afrontar
para alcanzar la plenitud existencial, la unicidad del amor. El amor infinito es la amalgama espiritual que fusiona indivisiblemente. Todo reverbera en esa unión. No reside en lo superficial, sino en lo más profundo. En el ámbito positivo es cuando el amor y la cohesión prevalecen y emerge la conciencia. La matriz dio origen al tejido del universo material a partir de contrastes y divisiones. Forjó polos opuestos, como lo femenino y lo masculino, la luz y la oscuridad, el día y la noche, entre otras dualidades. Fue la matriz quien decretó que los seres vivos habitarían en planetas aislados. En este marco, el amor infinito posibilitó todo esto deseando experimentar la materia hasta los confines más sombríos de la negatividad y la separación. El creador se erigió como el unificador, teniendo consigo la intención de entrelazar los elementos dispersos y volver a unir lo que había estado separado. Los seres de luz que se desconectaron del infinito ingresaron al universo sin recordar su identidad previa a su llegada a la experiencia tridimensional de la materia. La matriz recibió la directriz de hacer todo lo posible para que los seres de luz no reconocieran su identidad y evitasen retornar al infinito o al absoluto. Este es el pilar fundamental del llamado juego universal. Una vez que los seres de luz que residen en este universo logran reconocer su unicidad, podrán regresar al infinito o al absoluto, que es el amor sublime y la compasión. Las vivencias que experimentamos en este mundo material forman parte de este juego. Los seres de luz representan la única energía eterna en este universo. Por el contrario, la energía de la matriz necesita nutrirse de otras energías para subsistir. La energía primordial que requiere la matriz es la energía negativa originada por el miedo. Cuando los seres vivos, particularmente los humanos, experimentan temor u odio, generan una energía negativa llamada energía endoplasmática, la cual sirve de alimento para la matriz, para las entidades que conforman la matriz. Para obtener esta energía del miedo, la matriz creó entidades de energía negativa con conciencia propia. Similarmente a los seres de luz, las entidades engendradas por la matriz también reencarnan en formas materiales dentro del universo. A los seres compuestos de energía negativa que toman aspectos físicos en este holograma Tierra se les reconoce como los señores de la oscuridad. La misión de estos consiste en fomentar conflictos y desencadenar guerras en las sociedades donde encarnan, descubriendo así miedo y odio. El propósito último es absorber las energías negativas producidas por los seres humanos para su alimento y supervivencia. Inicialmente, el mecanismo mediante el cual la matriz se nutría tenía un carácter potenciador, ya que los conflictos instigados por estos seres oscuros impulsaban a los seres vivos a tomar conciencia y avanzar en su evolución espiritual. La confrontación servía como un canalizador de crecimiento espiritual. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurrió, la matriz incrementó su influencia y comenzó a ejercer un control más marcado. El exceso de conflictos originados por la energía negativa ha desencadenado una lucha intensa entre los seres de luz y los seres oscuros en distintas regiones del universo. Es en este contexto que la Vía Láctea cobra forma. En esta porción del universo coexisten numerosas razas inteligentes, destacándose en dos en particular, los humanos y los reptiles. Ambas razas, los humanos y los reptiles, evolucionaron de manera independiente, cara- caracterizándose por culturas diametralmente opuestas entre sí. Los humanos se guiaban por ideales de justicia e igualdad para todas las razas de la galaxia. Por otro lado, los reptiles sostenían
que al ser la primera raza inteligente en esta parte del universo, ostentaban el derecho de conquistar la totalidad de la Vía Láctea y someter o esclavizar a cualquier raza que se interpusiera en su camino. La sociedad humana se caracteriza por una estructura comunal y una polarización hacia el aspecto femenino. En el ámbito espiritual, los humanos personificaban la energía positiva de la luz, mientras que los reptiles personificaban la energía negativa de la oscuridad. El encuentro inicial entre humanos y reptiles no tardó en culminar en choques y desencuentros. Para numerosos reptiles, los ideales humanos de justicia e igualdad denotaban debilidad, mientras que para los humanos los principios reptiles sugerían maldad. No se logró un buen entendimiento entre ambos grupos y terminaron enfrascándose en una guerra campal que ha durado por millones de años. A lo largo del tiempo, diversas razas inteligentes desarrollaron civilizaciones en nuestro planeta. En varias ocasiones, la Tierra se vio azotada por cataclismos que la llevaron al umbral de la aniquilación. Algunas de estas crisis obedecieron a fuerzas naturales, mientras que otras resultaron de conflictos originados por las distintas razas que habitan este rincón cósmico. Con el devenir de los siglos, en esta quinta raza humana, las civilizaciones en la Tierra evolucionaron. La primera de esas grandes civilizaciones humanas en emerger fue Lemuria, situada en la región del Océano Pacífico. Los lemurianos encarnaron valores que abrazaron la evolución espiritual. Su cultura, caracterizada por un sentimiento comunal, irradiaba desde un polo femenino. En cierto sentido, los lemurianos reflejaban una forma de conciencia similar a la de los seres humanos intergalácticos. Poco después surgía otra civilización grandiosa conocida como Atlántida, cuyo epicentro se encontró en la región del Océano Atlántico. La polarización de la Atlántida tendía a ser el polo masculino. Su estructura de gobierno adoptó una jerárquica y su enfoque recaía en la tecnología. Los atlantes manifestaron en gran medida una forma de conciencia que se asemejaba a la de los reptiles. El propósito subyacente radicaba en fusionar las conciencias humanas y reptilianas en un mismo planeta con el anhelo de lograr una integración armoniosa. Inicialmente, Lemuria y Atlántida tuvieron relaciones cordiales. Atlántida y Lemuria simulaban predominio de la raza reptil y humana, respectivamente. Sin embargo, las diferencias entre estas dos razas comenzaron a florecer cuando los atlantes, bajo la influencia de reptiles oscuros, una vertiente de los Anunnakis, incitaron a sus líderes a instaurar conflictos contra los lemurianos. La situación se tornó tensa y no pasó mucho tiempo hasta que los enfrentamientos se desataron entre ambas naciones. En última instancia, los líderes atlantes tomaron la decisión de poner fin a Lemuria, adoptando medidas drásticas. Los reptiles llevaron a cabo en gran medida un aislamiento de nuestro planeta respecto al resto del universo. Esta acción resultó en la pérdida de contacto de numerosos seres provenientes del espacio con la Tierra. Los reptiles orquestaron una realidad en la que la mayoría de las personas se vieron limitadas a conectarse exclusivamente con energías negativas. El desenlace de esta saga descansa en el momento en el que el individuo adquiere conciencia de sí mismo. La concientización ocurre cuando uno logra una conexión profunda consigo mismo, con su ser y con el entorno. Sí, el desenlace de esta saga descansa en el momento en que el individuo adquiere conciencia de sí mismo. La concientización ocurre cuando uno logra una conexión profunda consigo mismo, con su ser y con el entorno. Indudablemente reside una riqueza de información en lo profundo del subconsciente y en el ADN. En este contexto se revela
un sólido cimiento que sustenta la presencia de vidas pasadas, reencarnaciones o retornos, sin importar cómo las quieran denominar. Paralelamente, es innegable la existencia de civilizaciones avanzadas, no solamente en el plano espiritual, sino también en el terreno tecnológico. Este conocimiento se encuentra respaldado por registros históricos, relatos ancestrales, así como por los recuerdos y señales arraigados en el subconsciente de innumerables individuos que exploran estados hipnóticos. Para sumergirnos en esta temática, resulta esencial comprender que los seres humanos compartimos la experiencia del sueño, sin importar si recordamos o no nuestras vivencias en el mundo onírico. La dimensión de los sueños a la que nos adentramos mientras dormimos constituye una realidad irrefutable. A diferencia de lo que nos han dicho, este reino de los sueños no es simplemente una construcción imaginativa, aunque el estado psicológico de una persona al dormir puede influir en sus sueños y en la información presente en su mente. El mundo onírico posee una realidad tangible por sí mismo. Dentro del mundo onírico habitan seres inadmisibles para nosotros o que quizás han sido insertados en nuestra conciencia a través de películas, libros, permaneciendo hábilmente ocultos con el propósito de ejercer cierto control sobre nosotros. Estos seres operan con discreción y sutileza, desenvolviéndose en la cuarta dimensión. En la tercera dimensión, donde reside nuestro aspecto físico o avatar, nuestra existencia se compone en gran medida de materia y presenta una cantidad limitada de energía. En contraste, en la cuarta dimensión, la energía adquiere una posición dominante y la materia se reduce, únicamente presente en medida suficiente para adquirir formas apenas apreciables. El concepto del absoluto es la unificación de todos los seres de luz y puede ser interpretado como la unificación más auténtica de lo que podemos denominar Dios, fuente original, infinito o creador. Las características más sobresalientes de este absoluto o la luz son el amor sublime y la compasión. En este contexto, la hipnosis interdimensional desempeña un rol de suma relevancia. A través del trance hipnótico, que constituye un estado alterado de conciencia, podemos adentrarnos en el subconsciente y percibir la cuarta dimensión. Desde esta perspectiva, nos brinda la oportunidad de abordar nuestras circunstancias y comprender cómo nuestra conexión con la luz, aprendiendo a vivir plenamente en ese entorno que podría denominarse una especie de planeta prisión, preparándonos para el momento del fallecimiento. Implica la posibilidad de liberarnos de esta prisión existencial si llegas a ese momento en conexión con tu ser de luz. Este proceso de despertar de la conciencia nos impulsa a explorar información increíble hasta que logramos conectar con la que es apropiada para nosotros, a que experimentemos el amor, la luz y la compasión y asimilarnos todos a esta nueva percepción con el objetivo de librarnos del control reptiliano y recuperar nuestras esencias luminosas, en otras palabras, rescatarnos a nosotros mismos. A diferencia de lo que muchas doctrinas espirituales nos han enseñado, donde se espera la llegada de un Salvador elegido, el proceso real es una autorrecuperación. La estructura humana se presenta de manera fragmentada, un cuerpo físico anclado en esta tercera dimensión, mientras que los cuerpos energéticos y lumínicos quedan atrapados en la cuarta dimensión. El ser humano experimenta la extracción de energía, se le implantan dispositivos tecnológicos para el control y se ve afectado con enfermedad. Mediante la introspección subconsciente se logra identificar quiénes y cómo nos manipulan, cuánto tiempo hemos estado bajo su influencia y cómo eliminar los implantes, liberando de esa manera nuestra esencia luminosa. Estos
tres fragmentos previamente divididos se unen nuevamente con el objetivo de facilitar una transición a dimensiones superiores al momento de la muerte o el fallecimiento. Es de aclarar que estos tres fragmentos o cuerpos son uno solo y eres tú. El numeral número 3 se refiere a que el paciente se compromete a dedicarse plenamente a abordar las 5 bases de estabilización con el propósito de emprender un viaje de sanación interna y alcanzar una mayor expansión de conciencia. De esta manera, asegura un arraigado enlace con su ser de luz. Se reconoce que el paciente posee un papel fundamental, contribuyendo en un 80% al éxito de esta terapia de sanación. Las 5 bases son: 1. Es imperativo permanecer en el presente, el momento donde el ser de luz encuentra su anclaje y presencia, evitando el escrutinio del pasado que con frecuencia desencadena emociones como la frustración, la tristeza, la desesperación, y eludir la proyección al futuro, que suele suscitar ansiedad, estrés y preocupación. En verdad, si tú estás en el aquí y el ahora, el pasado y el futuro son ilusiones porque solo existe este aquí y ahora. 2. La certeza de la conexión con su ser de luz debe mantenerse firme sin permitir espacio para la duda. El paciente entiende que su ser de luz está siempre presente, velando por él y acompañándolo en este trayecto. El paciente y su ser de luz son uno solo. 3. Es crucial ejercer control sobre la mente, los pensamientos y las emociones, con el propósito de mantener un equilibrio interno. Al fomentar la armonía, purificar la psique, se evita la generación de energía negativa, como sentimientos de ira, dolor, resentimiento, desamor, enojo, depresión y adicciones que pueden desviar nuestro camino de equilibrio. 4. Adoptar una alimentación más saludable implica aumentar el consumo de frutas y verduras, agua. En un cuerpo libre de toxinas y alcalino, la fusión con el humano luz es mejor. Además, incorporar la práctica regular de ejercicio físico, tener compromiso, actividades más respetuosas hacia los animales y el entorno natural. Quinto, el proceso de sabiduría también implica aprender a discernir la información que absorbemos, siendo conscientes de que ésta influye en nuestros pensamientos. Cada pensamiento a su vez engendra un sentimiento y una actitud que a su vez configuran nuestra manera de actuar. Inmediatamente después de la sesión, te envío detalle para que pueda abordar estos temas de estabilización o trabajo interno, enumerados anteriormente. Numeral número 4. Aunque los tres temas anteriores tienen todos que ver con la hipnosis clínica regresiva interdimensional, ya sea con asistente o one-to-one, es importante destacar que los prerequisitos para la hipnosis clínica clásica, para la clásica, los prerequisitos involucran reflexionar sobre lo que funciona de manera positiva en su vida y lo que podría mejorar, así sobre qué temas específicos desea abordar o desea mejorar. La hipnosis clásica regresiva se presenta como un paso inicial efectivo antes de explorar la hipnosis interdimensional, especialmente para aquellas personas que aún no han recorrido los tres primeros numerales previamente mencionados en este video. No obstante, basándome en mi experiencia, esta modalidad de hipnosis clásica da resultados sorprendentes en pacientes que ya han tenido su conexión luz. En esta instancia, la curación se desenvuelve
de manera armoniosa, ya que el humano luz del individuo interviene en el proceso, llevando a cabo una sanación de alto nivel. Esta hipnosis clásica se recomienda en algunos casos, especialmente cuando el paciente tiene traumas de muchas vidas pasadas, tiene cierto tipo de enfermedades o traumas fuertes que lo tienen muy bloqueado en el momento actual y también en caso de adicciones. Con todo respeto, les extiendo una cordial invitación a suscribirse a mi canal y brindar un like si esta información resuena contigo. La siguiente burbuja de luz, que es la número 2, trata sobre qué hacer después de establecer la conexión con su ser de luz. Es decir, qué hacer el mismo día de la sesión de hipnosis clínica regresiva interdimensional. Te deseo una aquí y ahora llena de infinita sanidad interior de forma segura. Un afectuoso abrazo de luz y amor. Los amo profundamente.